Ya. Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. Darle la bienvenida a todos en este día de lluvias, ¿cierto? Espero que todos estén bien en sus casitas y que la lluvia no les haya traído complicaciones. Ya, ahí se conectaron más personas. Ya, así que vamos a empezar la clase de hoy día, ¿cierto? Hoy día nos corresponde continuar con la última parte del eje de nada más ver. Nos corresponde continuar con la última parte del eje de biología, ya que tiene relación con el ecosistema. Ya, la última parte vamos a ver ecología, ya, y son las sesiones del 7 y del 14 de mayo. Ya, ahí vamos a ver los temas relacionados y los objetivos relacionados con la sección de ecología. Ya, así que vamos a partir entonces compartiendo. Ya, yo sé que hay algunas señales que están un poquito más débiles, ya, pero de igual manera, eh, sí, lo entiendo porque igual todos hemos tenido problemas. Yo de hecho no sabía si iba a poder conectarme hoy día porque tuve la luz cortada por harto rato. Finalmente me llegó la luz, ya, así que no se preocupen. Ya, igual, en cualquier situación, por favor, déjenme nombres en el chat. Ya, déjenme sus nombres en los chats en caso de que alguien tenga algún problema de conexión o, qué sé yo, se le corte la luz o le falle el internet. Ya, así yo puedo después verlos en la lista. Ya, por cualquier situación. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar la clase entonces. Voy a empezar compartiendo pantalla. Sí, déjenme los nombres. Déjenme los nombres acá en el chat, cosa de yo saber, ¿ya? Si es que les falla la sesión, todo va a quedar grabado, ya si es que tienen algún problema de conectividad, para que después lo puedan volver a revisar en caso de que estén con problemas de conexión, ¿ya? Ya. Hoy día entonces nos corresponde trabajar a la sexta sesión, que es ecosistema y biodiversidad, y también vamos a ver el tamaño de las poblaciones y su regulación, ¿ya? Vamos a empezar definiendo lo que es un ecosistema. ¿Ya? Un ecosistema va a estar formado por el conjunto de seres vivos, ¿ya? Y que puede estar representados por animales, plantas, ya microorganismos, hongos, etcétera, ¿ya? Y por el medio en el que viven, es decir, el cielo, la tierra, el agua y las relaciones que se producen entre ellos. ¿Ya? Todo ello se denomina ecosistemas, ¿ya? Se llama así porque todos se relacionan y dependen los unos de los otros. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí en este ecosistema, yo encuentro animales, ¿cierto? Encuentro Profesora, no se aves, ve nada. insectos. ¿No se ve? No, profesora. Ya, déjame revisar, qué raro. Déjame revisar. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Se ve chiquito, pero se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con ecosistema, biodiversidad y el tamaño de las poblaciones y su regulación. Ya estábamos definiendo lo que era un ecosistema. Siempre en un ecosistema yo voy a considerar los componentes que son bióticos, es decir,
todos los seres vivos que pueden habitar una determinada región, ya sea animales, plantas y distintos tipos de microorganismos, ¿ya? Y en el medio en el que estos viven, que van a corresponder a todos los factores que son abióticos, ¿ya? Es decir, lo que no tiene vida, como el agua, la tierra, el cielo, la temperatura, el pH, las condiciones climáticas en general que se den en ese lugar, ¿ya? Y eso se suma a las relaciones que se producen entre ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los organismos necesitan interactuar entre sí y también necesitan interactuar con su medio ambiente, ¿ya? Entonces, a eso vamos a llamar ecosistema. Ya, como ustedes pueden observar aquí, hay insectos, ¿cierto? Hay aves, hay anfibios, ya distintos tipos de organismos de distintas especies, ya que coexisten y habitan un lugar que tiene las mismas características. Pero también vemos que hay otros factores que son factores abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida, como el agua, la tierra, ¿cierto? El aire, en esta región va a haber una presión atmosférica determinada, ya la temperatura, etcétera, ya, y se van a relacionar entre sí. Todos los organismos se relacionan entre sí, ¿ya? Por lo tanto, todo el conjunto ya de organismos, independiente de qué tipo sean, más las características abióticas que estos presentan, sumado a las relaciones que existen entre ellos, se denomina ecosistema. ¿Ya? Vamos a ir viendo los componentes que tiene un ecosistema. En la naturaleza van a existir componentes ya que determinan las características de un ambiente. Ya como yo les decía, por ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo que hay, ya si es lodoso, si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso, si es un suelo que contiene mucho humus, etcétera. ¿Ya? La humedad que presenta el lugar y los organismos entre otros, ¿ya? Estos componentes se van a relacionar entre sí y constituyen un ecosistema, el que va a estar formado por todos los seres vivos que habitan en un lugar determinado y por las características físicas que estos presentan. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a encontrar los factores bióticos, es decir, los factores que representan a un organismo, por lo tanto, a los con vida, ¿ya? Que en este caso vendrían a ser las plantas, los animales, ¿ya? Y microorganismos, como por ejemplo las bacterias, ¿ya? Ahora, todos los factores que son bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. ¿Ya? Nosotros necesitamos de la energía del sol, necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos de la tierra, etcétera. Por lo tanto, la vida no existiría si no estuvieran presentes los factores abióticos. ¿Ya? Entonces, los factores abióticos o sin vida van a estar representados por el suelo, la luz del sol, las rocas, la temperatura del lugar, ya la arena que pueda existir, el tipo de tierra, el aire, el agua, ya entre otros. Ya, y estos factores abióticos van a determinar el espacio físico que habita los factores bióticos, ¿ya? En un ecosistema, entonces, va a ser posible encontrar dos tipos de componentes. Por un lado, los bióticos y los abióticos. ¿Ya? Los bióticos son todos los seres vivos que habitan en él. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto?, de lo que veíamos. Animales, plantas, hongos y bacterias. Y los factores abióticos son los componentes no vivos, ¿ya? Que determinan la condición del ambiente. ¿Ya? Como puede ser el agua, la temperatura, la luz, ya el suelo, la humedad, ya, etcétera. Ya, por lo tanto, todos ellos van a interactuar entre sí y van a generar lo que se denomina ecosistema. Ahora, también dentro de estos hay niveles de organización. Ya, nosotros cuando hablemos de los niveles de organización, eh,
En las clases anteriores habíamos visto cómo se organizaban los organismos hasta llegar a ser un organismo, ¿cierto? Disculpen, pero estoy ultra resfriada. Ya habíamos visto cómo los organismos partían a través de una célula, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una célula, estamos hablando de la unidad básica de la vida, es decir, una célula en lo más pequeñito que nosotros conocemos como vida, ¿ya? Ahora, esa célula es capaz de multiplicarse, de subdividirse, ¿cierto? Para ir formando tejidos. Estos tejidos, a su vez, conforman órganos, ¿ya? Los que van a ser parte de un determinado sistema de acuerdo a las características que estos poseen. Por ejemplo, nosotros vimos el digestivo, el circulatorio, el respiratorio, el excretor, ¿cierto? Y vimos que todos esos sistemas se iban a interrelacionar entre sí a través de distintas funciones, como por ejemplo la nutrición, que es la función que nosotros alcanzamos a trabajar, ¿ya? ¿Y por qué se relacionan entre sí? Porque todos los sistemas conforman un organismo, ¿ya? Si nos vamos al caso del ser humano, el ser humano es un organismo, ¿ya? Pero un organismo dentro de un ecosistema va a tener otras características sumadas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un organismo que coexiste o que está en un ecosistema, nos referimos a un individuo, ¿ya? Que es de una especie determinada. Nosotros encontramos distintos tipos de especies. Por ejemplo, el perro, el gato, la vaca, el ratón, el ser humano, ya el chimpancé, ya o, el picaflor, ya etcétera. Todos ellos corresponden a la clasificación de individuo porque son organismos representativos de una especie en particular. Ahora, el grupo de individuos se denomina población, ¿ya? El grupo de individuos se denomina población. ¿Y qué características tienen que tener las poblaciones? Que son organismos que forman parte de la misma especie, ¿ya? Que se reproducen entre sí y pueden tener una descendencia fértil, ¿ya? Por ejemplo, este grupo de aves, ellos van a pertenecer, es una población de aves que pertenece a la misma especie, ¿ya? Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos de la especie Homo sapiens, ¿ya? Y somos una población. Por ejemplo, la población 2024, del año 2024. Ahora, cuando las poblaciones, yo tengo distintos tipos de poblaciones interactuando entre sí, ya sea de plantas, de vegetales, de distintos tipos de animales, voy a hablar de una comunidad, ¿ya? Una comunidad ecológica. En el bosque, por ejemplo, yo voy a encontrar una gran diversidad de especies, ¿ya? Que en su conjunto van a ser considerados una comunidad. Y finalmente, estas comunidades, ya que van a habitar un lugar determinado con distintos tipos de características, ¿ya? Y de factores abióticos y que además se relacionan entre sí, ¿ya? Yo ya voy a estar hablando del nivel de ecosistema, ¿ya? Veamos un videito. ¿Se escucha, cierto? ¿Me avisan? Sí, ¿Me profesora. avisan? Porque uno no sabe cuánto falla. Hola chicos, para hoy en nuestra clase de ciencias naturales hablaremos sobre los niveles de organización externa de los seres vivos. Los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos mismos. Estas relaciones dan origen a niveles de organización externa, que son el individuo, la población, la comunidad y el ecosistema. Individuo es el primer nivel de organización externa de los seres vivos. Un individuo, también llamado organismo, es un ser vivo que habita en un lugar determinado. Cada individuo representa características que lo diferencian de otros individuos, como son la forma, el tamaño, la clase de alimentación y el hábitat. Estas características lo definen como miembro de una especie. Cuando hablamos de especie nos referimos al conjunto de organismos con características similares
que en condiciones naturales tienen la capacidad de reproducirse y de dejar descendencia. La población es el segundo nivel de organización externa de los seres vivos. Una población es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Sus hábitos de vida son similares en cuanto a características físicas, adaptaciones, alimentación, entre otros. Por ejemplo, en la selva del Amazonas, los micos viven en grupos entre los árboles, los delfines rosados viven con sus crías en el río y las victorias regias flotan en el agua. La comunidad es el tercer nivel de organización externa de los seres vivos. Una comunidad está formada por todas las poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las comunidades se establecen relaciones entre los organismos que las conforman. Estas relaciones pueden ser de alimentación o de competencia. Por ejemplo, en la selva del Amazonas, los jaguares se alimentan de venados, dantas y chigüiros. Ahora el ecosistema es el cuarto nivel de organización externa de los seres vivos. El ecosistema está conformado por diferentes comunidades y por los elementos del medio ambiente en el cual se desarrollan estas comunidades. En un ecosistema encontramos dos factores o componentes, los factores bióticos, que son todos los seres vivos que allí habitan, y los factores abióticos, que son los componentes que no tienen vida, como la luz, el agua, la temperatura y los vientos. En nuestro ejemplo, la selva del Amazonas corresponde al ecosistema de la selva húmeda tropical. Los factores bióticos son los animales como los jaguares, los micos, los osos hormigueros, las plantas como el caucho, la victoria regia, el roble, entre otros. Los factores abióticos son la luz solar, la temperatura propia de esta región y el agua del río Amazonas, entre otros. Gracias, nos vemos en un próximo video. Entonces ahí en el video nos aclaraba, ¿cierto? Y nos ejemplificaba también cómo estaban formados estos niveles externos de organización, ¿ya? Ahora, ¿por qué existen seres tan distintos en la Tierra? ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que tocar un poquito, vagamente, sí, el concepto de evolución, ya que a través de miles de millones de años los organismos se han ido diferenciando y también se han ido adaptando de acuerdo a las condiciones que tienen el medio ambiente. Ya hay organismos que son mucho más exitosos colonizando ciertas regiones del mundo, ¿ya? Y en algunos casos eh, son capaces de colonizar regiones muy extremas, ya como los hielos, como los desiertos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, el por qué existen distintos tipos de tanta diversidad en el mundo tiene que ver justamente con eso, con los procesos evolutivos que se han ido dando a través de millones de años y que los organismos han sido capaces de poder adaptarse a las condiciones que le ofrece el medio ambiente para poder vivir. ¿Ya? Hay muchos organismos como por ejemplo las bacterias, que son bacterias extremófilas. Eso quiere decir que pueden vivir en lugares que son muy extremos, como por ejemplo a temperaturas muy altas y también a temperaturas que son muy bajas, ya que para un ser humano obviamente no podría vivir ahí, ¿ya? O para cualquier otro organismo. Ya. Vamos a ver entonces ahora el concepto de biodiversidad. La diversidad de especies de seres vivos que viven en un espacio determinado. A eso se refiere, que es la biodiversidad. Bio es vida, ¿ya? Y nosotros vamos a encontrar una gran biodiversidad dependiendo de las características climáticas, es decir, dependiendo de los factores abióticos que están presentes en un determinado lugar. Por ejemplo, si yo comparo el desierto de Atacama con la selva valdiviana, ¿dónde hay mayor biodiversidad? En Valdivia. En Valdivia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una selva,
Ya de partida, toda la cantidad de distintas plantas, ya árboles, vegetales, líquenes, hongos, etcétera, que hay, provee, la vegetación es tan buena que provee de un ambiente muy apto para el organismo, ¿ya? En esta primera cadena nosotros tenemos a los organismos que son herbívoros, por lo tanto van a encontrar mucha alimentación, ¿ya? Y eso va a permitir que los carnívoros también tengan mucha alimentación, porque como van a haber tantos herbívoros, ellos también van a poder alimentarse de los herbívoros, ¿ya? Entonces ahí hay una gran diversidad, ¿ya? De especies. Y eso, como les decía, va a depender de las características y condiciones que ofrezca el medio. No así en el desierto, ya que es muy árido, muy seco, la temperatura es muy alta. Por lo tanto, no van a fructiferar cualquier tipo de especie vegetal, ya que son los primeros dentro de las cadenas tróficas, ya, y son muy poquitos los que hay, por ejemplo, uno que otro cactus que logra habitar ahí. ¿Ya? Con respecto a la diversidad, vamos a definir tres términos, ya para que podamos entender. La diversidad de ecosistemas, ya, que es la variedad de ecosistemas presentes en un área geográfica. Ya, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta en nuestro país, Chile es un país largo y angosto que tiene características muy interesantes de ser estudiado, porque nosotros podemos encontrar en un mismo país distintos tipos de ecosistemas, ya ecosistema rocoso, costero, ¿cierto? Los bosques, hacia el sur, encontramos también hacia el norte un tremendo desierto, encontramos el área cordillerana, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, al ser un país tan largo y angosto, también permite que las condiciones ambientales sean diferentes en las distintas regiones de nuestro país. ¿Ya? Entonces, nuestro país tiene una diversidad de ecosistemas muy amplia. ¿Ya? También definimos el concepto de diversidad de especies, que se refiere a la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Ya, por ejemplo, eh, aquí yo no voy a contabilizar cuántos, no sé, en una zona, dando un ejemplo hipotético, no sé, yo contabilizo 500 guanacos en una determinada zona, ¿ya? Pero resulta ser que en otra zona contabilizo 200 guanacos, 300 pumas, eh, voy a contabilizar 1000 diferentes tipos de plantas, ya, etcétera. Entonces, se refiere a la cantidad de especies, no a la cantidad de organismos que habitan en sí un lugar, sino a la diversidad de distintos tipos de especies. Y por último está el de diversidad genética, que corresponde a la variabilidad genética que está presente en una especie. ¿Ya? Por ejemplo, las diferencias en el tipo de genes y variaciones de genes entre las poblaciones que ocupan distintas áreas geográficas. ¿Ya? Ahí ya hay que ver la genética de cada una de las especies. Vamos a ver este video. En algunos lugares del planeta, la biodiversidad ha evolucionado con esplendor y libertad. Son áreas diseminadas en la Tierra que no saben de barreras físicas, ni de cataclismos glaciales, ni de volcanes destructores. Lugares que el investigador británico Norman Myers bautizó con el nombre de hotspots, o puntos calientes, donde la biodiversidad sonríe, pero también pide protección. La organización Conservation International localizó 34 hotspots terrestres que representan poco más del 2% de la superficie del planeta. Entre estos puntos está el arco mediterráneo y gran parte de la geografía española, un escaso territorio para tan valiosa comunidad. Los hotspots se erigen como las reservas de la biodiversidad más ricas y amenazadas de la vida de la Tierra. Necesitan protección, conservación y compromiso. A su llamada de ayuda, todos debemos responder.
Ya. A ver, este videito un poquito es para concientizar con respecto a lo que ocurre en general en el mundo, ya, porque si bien es cierto, eh, hay biodiversidad, pero no es la que debiese haber. Ya tenemos mucha menor biodiversidad y eso en gran parte es por la responsabilidad del ser humano, que ha ido utilizando eh, los lugares que los organismos necesitan para poder vivir. Ya en nuestro mismo país, nosotros, no sé si se dan cuenta que a veces sale firma la petición tanto en las redes sociales, que no se haga una hidroeléctrica, etcétera. ¿Ya? Y eso es porque justamente se trata de proteger la biodiversidad en una zona determinada que está en riesgo. ¿Ya? Cuando se utiliza un terreno o un lugar específico, se está hablando del lugar donde viven muchos tipos de especies. Y eso significa la destrucción de esas especies. ¿Ya? Una de dos, muchas especies de esas van a desaparecer, ¿ya? O van a tener que tratar de buscar otros nichos ecológicos donde vivir, ¿ya? Y es ahí la problemática, la situación difícil que enfrentan las especies, porque al fin y al cabo va a depender de la voluntad del ser humano tener y, y perpetuar estos tipos de ecosistemas o no, ¿ya? Ya, vamos a ver algunos factores también que regulan el crecimiento de las poblaciones. Ya nosotros definimos el concepto de población como el grupo de organismos de una misma especie, ya que habitan en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y que tienen características importantes como, por ejemplo, poder reproducirse y generar una descendencia. Ya hay factores que van a regular el crecimiento y vamos a empezar por los factores denso independientes, ¿ya? Es decir, que no dependen directamente de las características de la población, sino de factores un tanto externos, ¿ya? Por ejemplo, los factores climáticos, ¿ya? Esto es un factor denso e independiente, ¿ya? Disminuyen el tamaño poblacional, ¿ya? Provocado por disminución de la natalidad o aumento de la mortalidad. Operan en ambientes variables o irregulares. Producen baja densidad en la población. ¿Ya? Y existen organismos que representan estrategias de supervivencia R. Después vamos a hablar de este tipo de estrategia para poder vivir. ¿Ya? Y colonizan rápidamente, reproducción a temprana edad, muchos generan descendientes, etc. Todos estos son considerados factores denso independientes. ¿Ya? Por ejemplo, si una población de araucarias se desarrolla en el cono de un volcán y con una erupción, existirá una disminución del número de individuos, sea cual sea el número que componga la población. Ya esto un poco está graficando que las condiciones climáticas ya son las que van a determinar en definitiva eh, eh, la cantidad de organismos que van a haber en una determinada población o la cantidad de organismos que va a morir o que se va a mantener dependiendo de las condiciones climáticas que se encuentren. También vamos a tener factores que son densos dependientes, ¿ya? En el caso de los factores densos dependientes, vamos a tener las interacciones que se producen entre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, un efecto de retroalimentación negativa, perdón, competencia, ¿ya? Los organismos compiten por el alimento, por el refugio, puede haber depredación y enfermedades infecciosas que van a afectar. ¿Ya? Cuando aumenta la densidad, se produce disminución en la natalidad o aumento de la mortalidad. Los organismos presentan estrategias de supervivencia acá. También lo vamos a ver en la siguiente diapo. Las poblaciones crecen solo dentro de los límites de la capacidad de carga, ¿ya? Es decir, depende de la cantidad de recursos que existe en ese lugar, ¿ya? Poca descendencia, reproducción tardía, longevidad larga, tamaño corporal grande, etc. ¿Ya?
Por ejemplo, la obtención de un refugio, pues si está limitado, afectará a la población si el número de individuos es superior a los refugios disponibles, ¿ya? Si tengo una mayor población, algunos de los animalitos que están buscando un refugio, un hogar para vivir, van a quedar sin hogar, ¿ya? Dentro de lo que es la reproducción de las especies, hay dos estrategias distintas en ecología que se trabajan. Estrategias tipo R y estrategias tipo K, ¿ya? Por ejemplo, las estrategias tipo R son aquellas en las cuales los organismos son oportunistas, es decir, por ejemplo, en el tipo de alimentación, se van a alimentar de lo que sea, dependiendo de la oportunidad que tengan, ¿ya? Los ecosistemas son inestables, no se mantienen a través del tiempo. El tiempo de vida de los organismos es corto, ¿ya? Se caracterizan porque son organismos de pequeño tamaño y se caracterizan también porque tienen una elevada reproducción, ¿ya? Como por ejemplo los ratones. El caso más evidente es de estrategias tipo R de los ratones, los roedores. Ya ellos se van a alimentar de lo que encuentren, viven en distintos tipos de ecosistemas, por eso que es inestable, ya su tiempo de longevidad es corto, eh, presentan pequeño tamaño, pero se reproducen bastante. En cambio, las estrategias tipo K son aquellos organismos que son especialistas, es decir, se especializan en algún tipo de alimento en particular, no comen cualquier tipo de alimento, ¿ya? Los ecosistemas que presentan son más estables, el tiempo de vida es largo y tienen una menor reproducción. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una estrategia tipo K, ¿ya? Los elefantes tienen una estrategia de vida tipo K también, ¿ya? Es menor la reproducción, ¿cierto? Pero sin embargo, el tiempo de vida es mucho más largo. Tenemos ecosistemas que son más estables, que nos permiten mantenernos a través del tiempo, ¿cierto? Y no comemos cualquier cosa, ya somos especialistas. Ya, por ejemplo, el panda come bambú nomás, ya se especializan en un tipo de alimento en particular. La ballena come krill, solo krill, come grandes cantidades, pero es lo único que come, ¿ya? Ya. Ahora viene una parte en la cual ustedes tienen que investigar, utilizando su Google, los que puedan obviamente hacerlo. Los que no, igual les pido que le saquen una foto a la diapo o lo anoten, ya para que lo puedan hacer en su casa en caso de que no tengan las condiciones como para poder hacerlo ahora, ¿ya? Van a explicar dos tipos de ecosistemas de nuestro país. Van a ir buscando ahí, googleen tipo de ecosistema en Chile y escojan dos, ¿ya? Y explicar brevemente cómo es ese ecosistema, ¿ya? Y van a mencionar 4 especies chilenas, ya sea de plantas o animales, ¿ya? O pueden ser ambos, ¿ya? Dos y dos, que formen parte de la diversidad de nuestro país, ¿ya? Es decir, organismos autóctonos de nuestra zona, ¿ya? Indicar en qué lugar habitan y las características que está presente en su ambiente, ¿ya? Si viene un ambiente lluvioso, frío, cálido, etcétera, ¿ya? Entonces anoten esa actividad mientras tanto para que la podamos, vamos a dar un tiempito para que la desarrollen. ¿Ya? Vamos a dar unos 15 minutos para que hagan esta actividad con tranquilidad, lo anotan en sus cuadernos y lo revisamos, ¿ya? ¿Está clara la actividad? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Oye, disculpen, pero estoy muy
muy resfriada. Tecito con miel y limón, jengibre. Oh, sí, estoy tomando hartos remedios, pero la noche siempre pasa lo mismo, se intensifican los síntomas. Mm, Entonces tiene que tomar harto nomás, pues yo, mi hijo igual cayó súper resfriado, pero yo en 2 días ya lo tengo bien recuperado ya, con puro té le hago por litro. Le hago Mm, caliente en la noche que tome con paracetamol y en el día tome solamente eso. Así que gracias a sí, Dios que en 2 días ya lo tengo, pero le dio una faringitis súper fuerte. qué bueno. Acá estamos también todos enfermos. Harta miel nomás, aunque engorde, pero no importa. Oh, sí, no importa, sí. Pero yo jengibre no puedo tomar, Mm. me hace mal. O sea, a mí tampoco me hace bien, yo no tomo, pero a mi hijo sí le di un poquitito, pero a mí me da mucha acidez con el Mm, jengibre. a mí me da alergia. Mm, Eso sí que es grave. Y- pero me voy a ir a hacer un tecito, eso sí, para tomar un paracetamol.
Cuando terminen, me avisan, ¿ya?
Sí, así es nomás. Eso es complicado con los medicamentos. Ya, ¿cómo van con la tarea? ¿Está lista ya? Para que revisemos algunos ejemplos. Ya, deme un par de minutitos, unos 2 minutos más y partimos revisando algunos ejemplos, ¿ya? Ya, revisamos entonces las preguntas para que vayamos avanzando. Ya, la primera pregunta decía, explica 2 tipos de ecosistemas de nuestro país. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Uno de los dos. Lo pueden escribir también. Profesora, yo no, aquí tengo, no sé si estarán bien, usted me dice. Ya, Puse ecosistema del bosque esclerófico ya, y los bosques de macroalgas. ya. No sé si están bien. Sí, ya. ¿Me puede describir alguno? De microalgas, por ejemplo, bueno, es un tipo de algas marinas de tamaño microscópico. Es lo Ya. que encontré, no sé si está bien. Sí, está bien. Está bien. Ya. ¿Ya? ¿Quién más me puede dar otro tipo de ecosistema de nuestro país?
Pueden escribirlo también acá. A ver, Belén. Ecosistema de tipo frío. Se encuentra en la zona austral del país y se caracteriza por una estación seca prolongada y una estación húmeda corta. No se escuchó bien. Ecosistema de tipo frío. Se encuentra en la zona austral del país y se caracteriza por una estación seca prolongada y una estación húmeda corta. Ya. Gracias, Belén. Listo. Ahí tenemos dos ejemplos entonces de ecosistemas. ¿Ya? Otra pregunta era, menciona 4 especies chilenas, ya sean plantas o animales, que formen parte de la diversidad de nuestro país. Indicar en qué lugar habitan y las características que presenta su ambiente. ¿Ya quién me puede dar algún ejemplo de alguna especie autóctona de nuestro país? Pueden escribirlo también. A ver, Belén. Alpaca, pariente de los camellos que vive en la zona norte de Chile y su ambiente es seco. Ya, súper. ¿Quién más? Profesora, Dani. yo tengo lobos marinos ¿Ya? que habitan en los litorales roscosos con grietas y, y que dice que es un animal muy carismático, con belleza y noble comportamiento. Su hocico es alargado. Ya. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguna especie vegetal que hayan encontrado? ¿Quién más? Bueno, la típica araucaria que está en el sur, ¿Ya? am, ay, perdón, es que de lo que me acordaba estaba atendiendo a mi hijo que llegó mojadito. Pobrecito. Sí, más encima demora tantas horas en llegar a la casa, sale a las 4, viene recién llegando y todo mojado. Mucho. Ya, pero ahí está bien un ejemplo de la araucaria. Ya, ¿Ya? ¿Alguien más que desee agregar alguna otra especie? Mm, ¿No? Ya. A ver, para los demás, recordarles que es importante que hagan las actividades porque también podrían ser parte de lo que son las evaluaciones que ustedes van a tener como en exámenes libres, ¿ya? Así que hacerla en la casita y complementar esa parte. Ya, vamos a pasar la lista y después vamos a ver las dos preguntas de cierre que tenemos para hoy día, ¿ya? Si alguien no me puede contestar la lista, me anota su nombre, ¿ya? Por favor, ahí en el chat. Y yo reviso, por ahí alguien me había anotado, José me había anotado que estaba con la batería baja, José Vergara, también David creo que está trabajando, José Vergara y David. Ya, así que vamos a ver la lista. Voy a dejar de presentar. Ya, Américo Aguilar, Giovanna Aliaga, Giovanna, Abner Altamirano, Jocelyn Álvarez, Jocelyn, Jenny Araya, Jenny Araya, Caroline Astete, Mauricio Ayala,
Leodán Bravo. Juan Cáceres. Juan Cáceres. ¿No es el mismo Juan? No, José era. Pía Cáceres. Pía Cáceres. Andrea Fueque. Belén Castro. ¿Estaba la Belén? Presente. Elicia Contreras. Elicia. María Jesús Fabro. Juana Fernández. Presente. Profe, Juana Fernández, ¿está? profe, Sí. dijo Alicia Contreras. Dije Elicia Contreras, sí. Sí, sí, yo soy profe. Ya, listo. Muy amable, gracias. Me falta la Juana Fernández, ¿está o no? Juanita Fernández, ¿no? Janet Godoy. Creo que estaba Janet. Presente, profesora. Ya. Constanza Gómez. Connie, Constanza. ¿No? Daniela Gómez. Christopher Guíñez. Creo que no vino. Cristian Hidalgo. Juana Jara. Juana Jara. Claudia Jiménez. José León. José León. Esperanza López. Mabel Manríquez. Presente, profesora. Ya. Génesis Marimán. Luisa Mesa. Camila Molina. Osvaldo Munita. Janet Navarrete. Janet. Francisco Orellana. Francisco. Natalia Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Jacqueline. Camila Pardo. Camila Pardo. Dayana Requena. Katia Rivera. Marcela Riveros. Francis Ruiz. Presente, profesor. Ya. Carmen Sagredo. Carmen. Eric Saldías. Priscila Sola. Janet Sotelo. Presente. Ya. Claudio Soto. Winda Zulbarán. Anet Jiménez. Perdón, Anet Vázquez. ¿Por qué te cambió el apellido? Sí, no es primera vez, profe. Sí, es que sabes que veo Jiménez y me imagino Jiménez. Es que Jimena, Sí, pues, y más encima es con X, ni siquiera es con J, Jiménez. claro, pero mis ojos me están fallando, pues. Ya. Daniel Vázquez sí estaba trabajando. José también dijo, me anotó ahí que estaba con baja conexión. ¿Alguien que falte en la lista? ¿Alguien que no haya mencionado la lista de los que están presentes?
Sí. Pía Cáceres. Creo que Pía no me dijo presente y estaba. No tiene buena señal. A ver quién más. Ya voy a revisar entonces a la Pía. Pía, Pía, Pía. Ahí está. Ya. Listo. Ya. Vamos a terminar entonces revisando las dos últimas preguntas de cierre. Ya. Vamos viendo, dice, en un determinado lugar existe un grupo de cisnes de cuello negro, peces de distinto tipo y vegetación rodeando el sector. Al respecto, podemos decir que constituyen un ecosistema, una comunidad, una especie o una población. Población. ¿Qué constituyen? Un ecosistema. Un ecosistema. Ya recuerden que es un grupo de cisnes de cuello negro, hay peces de distinto tipo, hay vegetación también rodeando el sector, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos de ecosistema, ¿ya? Cuando hablamos de población nos referimos solamente, por ejemplo, si yo hubiese visto en un lugar existe un grupo de cisnes de cuello negro, eso es una población, hasta ahí, ¿ya? La siguiente, ¿cuál de los siguientes organismos podría tener una estrategia de tipo R? ¿El ser humano, el elefante, el ratón o la ballena? ¿El ratón, profe? El ratón, correcto. Recuerden que el ratón, la estrategia de tipo R se caracteriza porque los organismos son de menor tamaño, ¿cierto? Viven poco tiempo, se reproducen a grandes cantidades, ¿ya? Y también comen cualquier tipo de alimento, ¿ya? En ese caso era el ratón. Ya, estaríamos entonces, nos vemos la próxima semana con la última parte del módulo de biología, ¿ya? Buenas noches, profesora, que se recupere. Buenas noches, gracias, descansen ustedes también. Buenas noches, profe. Cuídese, mejórese. Que esté bien. Gracias, Buenas noches, profesora, que se mejore. Buenas gracias, noches, gracias. profe.